¿Qué tal? Seguimos con un nuevo video tutorial del curso de Photoshop CS2 Experto y seguimos centrados en el trabajo con Image Ready. Vamos a ver en este video tutorial cómo añadir contenido dinámico a una página web usando Image Ready para crear distintos tipos de GIF animados. Image Ready cuenta con un sistema sencillo y también muy potente para crear animaciones. Para empezar, resumimos los principales temas que vamos a ver a lo largo de este video tutorial. Vamos a ver cómo crear animaciones mediante el uso de archivos de formato GIF divididos en capas. Veremos cómo trabajar con las paletas de capas y de animación para crear secuencias animadas. Veremos cómo crear animaciones basadas en cambios en la posición o en la visibilidad o en los efectos que tengan las capas. Veremos cómo llevar a cabo cambios en un fotograma único, en varios fotogramas o en una animación entera. Veremos cómo usar el comando intercalar para crear transiciones progresivas, modificando simplemente el comienzo y el final de la imagen, y el propio comando intercalar creará los fotogramas intermedios. Veremos también cómo hacer previos del trabajo que vayamos haciendo, tanto en un navegador web, pero también cómo hacerlo desde el propio Image Ready para ir viendo inmediatamente el resultado final que vayamos teniendo del proyecto. Y terminaremos viendo, aunque esto ya es muy similar a lo visto en otros ejemplos, cómo podemos optimizar el tamaño y la calidad de este GIF animado mediante el uso de la paleta de optimización. En Adobe Image Ready podemos crear animaciones desde una única imagen base usando archivos GIF animados. Un GIF animado es una secuencia de imágenes o fotogramas. Cada fotograma varía ligeramente con respecto al precedente y crea la ilusión de movimiento, como ocurre con los fotogramas en una película al ser vistos de modo rápido. La forma en la que podemos crear animaciones desde Image Ready son tres modos fundamentales los que podemos utilizar. Podemos usar el botón duplicar fotograma actual de la paleta de animación para crear fotogramas de animación y luego usar también la paleta de capas para definir el estado de la imagen asociado con cada fotograma. Podemos usar la característica intercalar, en inglés twin, que es muy similar al sistema que se utiliza en Flash para crear también una interpolación de forma o una interpolación de imagen. El sistema en el que funciona, que veremos desde luego, es prácticamente el mismo. Creamos una imagen con un aspecto inicial, un aspecto final, y mediante el uso de intercalar o interpolar, que es como se le llama en Flash, el propio programa nos crea los estados intermedios para que la transición sea clara y suave. Un tercer modo de crear animaciones a partir de imágenes es utilizar imágenes que estén divididas en capas, en multicapas, y convertir esas capas en fotogramas que después podemos modificar. No tiene por qué ser todas. Como veremos también, el trabajo con capas es clave para la creación de animaciones. En este video tutorial vamos a trabajar con un conjunto de imágenes definidas para que aparezcan en una página web como la que vemos en pantalla. Irá el ejemplo junto con el video tutorial. Como vemos, aunque puede que por la velocidad con la que grabo los videotutoriales para que ocupen mucho un fotograma por segundo no se vea muy claro, pero hay tres animaciones. Esta que hace que la fórmula del agua tenga, como ves, un movimiento. Aquí vemos esa imagen de película de fondo de las olas, y el tercero, el delfín, que mueve la cola, y también la burbuja que sale simulando la respiración. Cada una de estas animaciones es creada con uno de los sistemas que resumíamos hace un momento y que ahora iré. Una vez resumido lo fundamental que vamos a hacer, empezamos a trabajar, recuerda, desde Image Ready, donde llevaremos a cabo toda la creación de la animación.
Tenemos aquí en pantalla la distribución del espacio de trabajo. Recuerda que las distintas ventanas puedes abrirlas desde ventana. Y cuando tengas un espacio de trabajo, esto ya lo vimos, lo puedes guardar aquí para posteriormente usarlo rápidamente. Tenemos aquí la paleta de animación, aquí la de composiciones de capas. Si no la tienes abierta, desde ventana, composiciones de capas. Aparecen también info y optimizar junto con ella. Y la paleta de capas también abierta. Esta es una distribución que se adecúa bien para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Una vez que tengas hecha la distribución, que mejor se adecúe al trabajo que vayas a hacer. Recuerda que es una buena idea en espacio de trabajo guardar como espacio de trabajo, darle un nombre para posteriormente acceder de modo rápido a esta distribución de paletas y demás. Una vez hecho esto, vamos a abrir la primera de las imágenes, que irá junto con el vídeo tutorial, llamada Dolphin PSD. Observa que se trata de una imagen que aquí ya está distribuida por capas. No vamos ahora a dibujar, vamos a ver cómo crear una animación, pero sí que todo lo que tiene que ver con la animación veremos cómo lo creamos desde Image Ready. En este caso, como vemos, mediante el uso de un archivo dividido en capas. Porque este primer sistema que vamos a utilizar se consigue la animación mediante el sistema de mostrar o ocultar capas. Puede que sea el sistema más sencillo, pero que da unos resultados totalmente útiles. Veremos cómo ahora podemos crear distintos estados para la imagen y simplemente haciendo que se muestre o que se oculte una de las capas podremos hacer que cambie el aspecto de la propia capa de este modo. El estado inicial en el que vamos a tener la imagen es el que ves ahora. Antes encontraba alguna otra capa de haber trabajado antes con ella, pero como tiene que estar en un principio, es con estas 5 capas que aquí vemos. Una que es el fondo, posteriormente los 2 movimientos que va a tener el delfín, y el siguiente, que es para la burbuja y el estallido final de la burbuja que pondremos. Posteriormente esta burbuja la iremos moviendo y harán otras capas que aparecían aquí, pero que crearemos también nosotros ahora, simplemente cambiando la posición de la burbuja. Lo vamos a ver ahora. Empezamos, y en este primer trabajo vamos a trabajar fundamentalmente con la paleta de capas y con la de composiciones de capas, que recuerda que también tienes que tener abierta. Para empezar, comprueba en este primer estado que tienes marcados con el ojo, aquí lo vemos, el background y la imagen Dolphin 1. Recuerda que esté el ojo de los dos aquí marcado. Y ahora es en la paleta composiciones de capas donde vamos a poder ir creando estas distintas composiciones o estados. Aquí, en esta paleta, pulsamos sobre crear una nueva composición de capas. Se nos abre la ventana donde podemos cubrir los datos. Vamos a llamarle, por ejemplo, Delfín 1, y comprueba que tenga la visibilidad marcada. Pulsa sobre OK y observa como ya nos aparece aquí una composición de capa, un estado llamado Delfín 1. Y ahora vamos a crear un segundo estado del documento. Para ello el sistema es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aquí pulsar sobre el ojo para que no aparezca esta imagen, y ahora pulsar sobre Dolphin 2, que es el otro estado en el que está el delfín, para crear después esa sensación de movimiento. Una vez hecho esto con el ojo en background y Dolphin 2, podemos ya crear un nuevo estado de documento, igual que acabamos de hacer ahora. Volvemos a la paleta de composición de capas, de nuevo crear una nueva composición de capas, le llamamos Delfín 2, que visibilidad esté marcada, ok, y aquí tenemos ya Delfín 1 y Delfín 2. Si ahora pulsamos en el icono de composiciones de capas, observa cómo la imagen cambia con la composición, y observa también cómo cambia la distribución de que sea visible o oculto para las distintas capas. Observa la modificación tanto en la imagen como en las capas cuando cambiamos de uno a otro. Pues aquí ya tenemos ahora la composición de capas, la base para crear nuestra animación, para lo cual vamos a tener que empezar ahora a trabajar con
la paleta de animación, que es esta que aquí vemos. Cuando empezamos, la paleta de animación aparece por defecto con un único fotograma, con el estado que tenga por defecto también la imagen. Aquí, como vemos, es el de Delfín 1 con el fondo y la primera imagen visibles. Lo primero que vamos a hacer es duplicar el fotograma, crear uno nuevo para ello. Aquí lo vemos. Pulsamos sobre duplicar el cuadro actual, con lo cual se nos crea un nuevo fotograma, de momento justo igual que este, pero ahora podemos modificarlo. Y para hacerlo como lo que queremos que aparezca ya lo hemos creado antes, es tan sencillo como con el segundo fotograma aquí seleccionado, pulsar en composiciones de capa la que llamamos Delfín 2. Observa cómo la marcamos, cómo aparece en capas esta nueva situación, pero como también ahora en el fotograma aparece en el segundo fotograma el aspecto de Delfín 2 y no de Delfín 1. Y ahora tenemos dos fotogramas ya distintos. Si nos movemos entre ellos, observa de nuevo la imagen de arriba, como ya tenemos ahí este primer tipo de animación que queremos crear en dos fotogramas distintos. Pues ahora que acabamos de empezar a utilizarla, vamos a pararnos un poco en explicar el funcionamiento, el sencillo funcionamiento de la paleta de animaciones, que es clave desde luego para este tipo de creaciones en ImageReady. Y para empezar, aquí en el primer apartado lo que puedes definir es el loop, la repetición del GIF animado. Como ves, aquí aparece infinito, pero pulsando sobre el triángulo podemos hacer que aparezca una vez, que aparezca infinito, o incluso determinar con otro las características del número de veces que queremos que se ejecute. En este caso queremos que se repita de forma indefinida, por lo tanto pulsamos sobre infinito, pero este es el primer apartado a tener en cuenta, ya que determina en gran medida el funcionamiento de la animación. Dejamos infinito de momento. Vamos a ver un poco más hacia arriba para que se vea bien. El resto de los botones, estos otros 4 botones, pues son los característicos para poder reproducir una animación. Esto es lo que la reproduce. Aquí para ir al cuadro anterior, aquí para ir al primer cuadro y aquí para ir al cuadro siguiente. Son, por lo tanto, el sistema que podemos utilizar para movernos y para probar la animación. Si pulsamos, observa cómo se reproduce constantemente. Lo de la velocidad lo veremos también en un momento tranquilo. Y el resto, pues si queremos volver al anterior, observa, ir al siguiente o ir al primero. Esto, en fin, como muchos reproductores de este tipo. Y de los otros 3 que aparecen, este es para crear lo que aquí, como vemos, le llaman intercalar, twin en inglés, y que sería algo muy similar a crear interpolaciones en Flash, si has trabajado con Flash alguna vez. Lo veremos también en un ejemplo posteriormente. Esto, como ya lo usamos para duplicar el cuadro actual, recuerda que duplica el que tengas seleccionado en ese momento, y este pues también para eliminar, borrar cualquiera de los fotogramas. El primer modo en el que podemos ir previsualizando nuestras animaciones es desde dentro del propio ImageReady. Aquí puedes verlo. Y podemos también en cualquier momento previsualizar el resultado final en un navegador. Para ello pulsamos sobre Archivo, Previsualizar en, y aquí vemos los distintos navegadores. Lo cierto es que no sé por qué razón estoy usando el Firefox 2.0. A mí con el Firefox en este momento no me trabaja. Sí me funciona con eExplorer, no probé con ningún otro, pero en fin, estas cosas ya sabemos todo. Y en este caso sí. Podemos previsualizarlo dentro del navegador con información sobre el archivo e incluso el código que podríamos ya pegar para utilizar así. Recuerda, en cualquier momento del proceso, aparte de poder guardar desde luego el PSD, también puedes ir guardando optimizado, guardar optimizado como la imagen, y por ejemplo aquí, dentro de mis GIFs, llamándole Dolphin GIF, con lo cual tendrías ya la imagen en este formato. Recuerda que el formato de salida que podemos utilizar es GIF animado, o también se podría hacer
Pues ahora que ya hemos visto cómo empezar a crear una animación, seguimos y el segundo paso es ver cómo podemos añadir nuestras propias capas y posteriormente utilizar esas capas para mejorar la animación. Pero antes de añadir capas a una imagen que ya contiene una animación, es mejor crear un nuevo fotograma y de este modo protegemos los cambios que puedan hacerse en el fotograma que ya existe. Para eso, de nuevo, situados en el último fotograma, pulsamos sobre duplicar el cuadro actual y ya tenemos un fotograma 3. Y ahora abrimos el menú de la paleta de animación del que hablaremos más, pero para empezar lo abrimos y desmarcamos donde pone nuevas capas visibles en todos los estados o cuadros, ya que queremos que no sea nada más que en determinados fotogramas donde se vea. Por lo tanto lo demás desmarcamos, aquí aparece ya sin la marca. Con el fotograma 3 seleccionado, vamos a la paleta de capas y pulsamos sobre el ojo en la capa de buble para que nos aparezca la burbuja. Aquí la vemos. Seleccionamos esta capa buble que aparezca en azul. Ahora, para poder moverlo libremente, pulsamos sobre vista y si tenemos aquí marcado ajustar, vamos a desmarcarlo también para poder mover la burbuja. Ahora comprueba que tengas seleccionado la herramienta de mover y pulsa la tecla Alt, siempre trabajando con Windows, sino la que sea en el sistema operativo que uses, y vamos a mover la burbuja hacia la derecha hasta ponerla aproximadamente en este punto. Recuerda que de este modo, al estar pulsando la tecla Alt, no movemos la imagen, sino que creamos una copia en una nueva capa, como aquí vemos, ya nos aparece con el nombre de mover copia. Vamos a repetir el proceso para crear una tercera copia de la burbuja. Pulsamos de nuevo sobre Alt y lo arrastramos hasta situarlo, por ejemplo, aquí. De nuevo, como vemos, se nos crea una segunda copia de la burbuja. Pues ahora que ya tenemos creadas las tres copias en tres capas de la burbuja, lo que vamos a hacer es, en las dos que acabamos de crear, introducir una transformación en el tamaño para que cambie también el aspecto. Para hacerlo empezamos por seleccionar la segunda capa. Comprueba, tanto que tengas la herramienta mover como el selector de capa dentro de las opciones que aquí aparecen. Para seleccionar justo una capa, ahora estamos aquí en burbuja copia. Y ahora para transformarla pulsamos sobre edición, transformar, escala. Observa cómo ya aparece la herramienta para llevar a cabo la transformación en torno a la imagen seleccionada. Comprueba que tengas marcado aquí la herramienta para que restrinja la proporción y si cambiamos uno de los valores cambie el otro y escribimos ahora aquí, por ejemplo en el ancho 24. Observa cómo ya se ha modificado tanto el ancho como el alto. Y repetimos exactamente el proceso para la tercera de las capas. De nuevo edición, transformar escala, que esté marcado aquí, y vamos a darle un valor de 26. Con ello, a partir de una única imagen en una capa, hemos creado tres imágenes en tres capas, con posición y características, tamaño en este caso, diferentes. A medida que vas trabajando, recuerda de vez en cuando, como siempre, norma fundamental, ir guardando. También es una buena idea, antes de empezar a trabajar, guardar una copia del original sin cambios, por si acaso necesitamos volver a él. De todos modos, recuerda siempre que vayas a estar trabajando, guardar de vez en cuando. Pues ahora lo que vamos a hacer es definir esta burbuja que va creciendo y moviéndose mediante lo mismo que hicimos antes, haciendo que se oculten y se muestren las distintas capas, y lo vamos a combinar a su vez con el movimiento de la aleta que ya creamos antes. Ahora comprueba que tengas el fotograma
3 de la animación seleccionado, y ahora va a sencillamente saber en cada momento qué capas tenemos que mostrar y cuáles tenemos que ocultar. Para este primero vamos a hacer que aparezca en la posición de delfín 1, por lo tanto quitamos esto, y que aparezca la burbuja también en la primera posición. Por tanto, para este fotograma 3 tienen que aparecer los ojos así. Y seguimos creando fotogramas a los que iremos en cada momento dando distintas características, así de sencillo. Para este fotograma 4, la posición 2 del delfín, por lo tanto quitamos esta, y la posición 2 de la burbuja quitamos esta. Ahora ya creada la mecánica, pues lo hacemos, ya creamos otras dos capas, y para la 5 ponemos de nuevo la posición 1 para el delfín y la burbuja, la segunda de las copias, que es la última que aparece ahí. Y para la 6 lo que hacemos de nuevo es la posición 1 para que la aleta se esté moviendo, y ahora quitamos esta y ponemos la de pop, que es otra imagen en la que aparece estallando la burbuja, que es la última. Ahora pulsamos para ver la animación. Recuerda que puede ser que en el video tutorial no se vea bien porque grabo a un fotograma por segundo por razones de tamaño, y como el movimiento va a ser más rápido probablemente no se vea, pero en fin, al pulsar se va viendo todo el proceso. Como ves, van pasando las distintas capas, y tanto el movimiento de la aleta como la burbuja que se desplaza hasta estallar. Vamos a detenerlo, y ahora ya digo que probablemente no se vea bien, pero si lo pruebas verás que la velocidad es demasiado rápida y no queremos que sea así en el aspecto que tenga en el resultado final. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo podemos determinar la velocidad de movimiento de los fotogramas. Para ello, primero volvemos al menú de la animación y pulsamos sobre seleccionar todos los cuadros. Aquí, como lo llama cuadros, frames, lo que se denomina en flash fotogramas. Creo que es mejor que cuadros, queda con fotogramas. Bueno, pulsamos, eso es lo de menos, y como vemos ya los tenemos todos seleccionados. Y ahora se observa cómo aparece al lado de todos los fotogramas 0 segundos, que indica justo el tiempo de retraso que va a tener cada uno de los fotogramas. Así no tiene ningún tiempo de retraso, pero si pulsamos, observa como aquí podemos determinar qué tiempo marcar. Vamos a poner, por ejemplo, 0,2 segundos, que se aplica a todos los fotogramas, y ahora sí habrá un retraso de 0,2 segundos entre pasar de un fotograma a otro, con lo cual se ralentiza la presentación. Pues ahora sí, con esto ya tenemos una animación perfectamente válida para utilizar. Si pulsamos de nuevo sobre la reproducción, ahora, ya digo que de nuevo puede que no se vea muy bien en el video tutorial, por lo ya dicho, pero ahora el movimiento es mucho más lento, tanto de la aleta como de la propia burbuja, dando una sensación de auténtico dibujo animado. Tenemos, no lo vamos a hacer ahora de nuevo por razón de tiempo, pero recuerda que puedes hacer en cualquier momento un previo en el navegador, y también en cualquier momento guardarlo optimizado con las características que quieras darle. Si lo hacemos así, ya nos lo guarda en GIF como lo teníamos. Ahora que hemos visto uno de los modos de crear animaciones con Image Ready, ver cómo trabajar con una imagen en la cual ya tenemos creadas las capas, y las modificaciones serán mediante la modificación de la posición y también de la opacidad que presenten las capas. Vamos por cerrar este archivo, guardamos si vamos a colocar alguna modificación, y abrimos otro de los que irá, llamado H2O PSD. Pulsamos sobre él para abrirlo. Así tendremos la imagen en un principio, como vemos, distribuida en varias capas con las letras y estas burbujas de fondo. Y en la paleta de animación empezamos por crear un nuevo fotograma, de momento iguales. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ajustar la posición y la opacidad de las capas en la imagen para crear el fotograma del principio y el fotograma del final de la secuencia de la animación. Posteriormente veremos cómo crear los intermedios.
Comprueba que tengas seleccionada el fotograma 2 y la herramienta mover. Y vamos a empezar moviendo, selecciona la capa donde está la H y vamos a mover la H hacia la izquierda hasta que quede solamente un pequeño trozo que se vea en el borde. Recuerda que para moverlo manteniendo la posición vertical puedes pulsar la tecla mayúscula o también pulsando la tecla flecha hacia la izquierda lo puedes ir ya moviendo desde la misma posición. Vamos a dejarlo que se vea un poco, que sobresalga solamente un poco, así por ejemplo. Hacemos lo mismo con la O, seleccionamos la capa y también la movemos hasta que solamente quede un pequeño trozo de la imagen en el borde, como aquí vemos, en esa postura. Repetimos el proceso con el 2, pero esta vez hacia arriba, también hasta que quede solo un pequeño trozo en el borde, que se siga viendo, por ejemplo, así. Y una vez que hemos modificado la posición, vamos a hacer lo mismo con la opacidad. Vamos seleccionando las capas, en este caso la H, y vamos a darle aquí una opacidad del 20%, por ejemplo. Bueno, recuerda que también lo podemos escribir, en caso de que no aparezca, que es más cómodo y justo. Hacemos exactamente lo mismo con la capa del 2 y la de la O. En cada caso ponemos también el 20. De este modo es más rápido, escribiéndolo directamente como vemos. Y ahora ya tenemos por tanto en esta capa en la posición en la que está y con opacidad estas tres capas del 20%. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la posición. Recuerda que esta es la capa que queremos con la que empiece y esta en la que termine. Así que simplemente la arrastramos y ya tenemos ahora la capa, está convertida en la 1 y esta en la 2. Y ahora para crear la transición entre estas dos capas vamos a utilizar lo que se denomina el twinning, que le llaman en Photoshop intercalar, y que es lo mismo que se denomina en Flash interpolar. Para hacerlo, comprueba que tenga seleccionado el fotograma 1 y de nuevo desde el menú de la paleta de animación pulsamos sobre intercalar. Aquí vemos el menú y se nos abre la ventana para configurar el intercalado. Vamos a indicar los siguientes datos. En intercalar con cuadro nuevo, si no lo está, marca para que aparezca cuadro nuevo. En cuadros a añadir vamos a poner 4. En capas marcamos usar todas las capas y aquí en parámetros podemos dejar los 3. Lo cierto es que para con poner posición y opacidad nos llega, ya que no usamos ningún efecto, pero se puede dejar, si no pues desmarca eso como quieras. Posición y opacidad sí tienen que estar porque son los dos parámetros que queremos que intercale en las imágenes. Y simplemente con esto, una vez puesto, pulsamos sobre OK. Y observa cómo ya inmediatamente los 4 fotogramas que marcan la transición de la animación se crean automáticamente en la paleta de animación. Si ahora pulsamos sobre el botón reproducir, vemos cómo se ha creado la animación con cambio en la opacidad de las capas y en la posición. Puede que no se vea justo como cuando lo pruebes en el propio. Decíamos hace un momento, cuando configuramos las características para intercalar, que no habíamos utilizado ningún efecto para aplicar a la capa. Vamos entonces a ver ahora cómo aplicar también efectos en las capas en una animación de este tipo. Para ello empezamos por duplicar la última capa, la 6, pulsando sobre duplicar el cuadro actual, por lo tanto de momento igual, y comprueba que tenga seleccionado este nuevo fotograma, el 7. Con la capa seleccionada, desde el icono añadir estilo de capa, pulsamos para que aparezcan y vamos a elegir, uno de ellos vamos a poner el de resplandor exterior, por ejemplo. Se nos abre la ventana para configurar el estilo de capa, el resplandor exterior. No vamos a modificar nada, no vemos ahora esto en concreto, así que simplemente pulsamos sobre OK para que se lo aplique.
Duplicamos de nuevo el fotograma, el 7, y con este fotograma seleccionado repetimos el proceso de nuevo sobre la capa 2 y resplandor exterior. Aquí lo vemos. Vamos a poner en extender 20%, por ejemplo, y aquí en tamaño 49%. Esto es para crear ese aspecto de resplandor. Con esto, una vez hecho, pulsamos de nuevo sobre OK. Y ahora, por lo tanto, ya tenemos ese efecto de resplandor en estos dos fotogramas, el 7 y el 8. Pues ahora vamos a volver a utilizar ese sistema de intercalado, de interpolación, para el resplandor. Vamos a crear una interpolación entre estos dos fotogramas. Recuerda que para poder crear una interpolación los dos fotogramas tienen que estar contiguos, pero no tienen por qué ser el primero. Simplemente lo hacemos entre estos dos y nos creará los que le digamos aquí. Hacemos el mismo proceso con el 7 seleccionado, menú, y pulsamos sobre intercalar. De nuevo tenemos la ventana abierta. Y en la ventana de diálogo comprueba que esté marcado cuadro nuevo. En cuadros añadir vamos a poner 2, usar todas las capas, y aquí recuerda que ahora el parámetro son los efectos. Pues con esto seleccionado pulsamos sobre OK de nuevo. Y vemos como ya nos ha creado de nuevo los fotogramas como lo indicamos, con este efecto ahora sobre el número 2. Y ahora, para que tenga al final el aspecto original, lo que hacemos es, recuerda que el fotograma 6 es donde teníamos tal como era el aspecto del fotograma, vamos a duplicarlo. Ahora nos lo crea aquí con el 7 y vamos a arrastrarlo para ponerlo en el último. Aquí lo tenemos ahora con el aspecto original. De nuevo, no sé si se verá justo aquí ahora en el vídeo tutorial, pero realmente queda el aspecto magnífico, tanto el movimiento como el resplandor al final. A ver si se puede ver el resplandor que sobre el 2 y aparece en esta parte, pero después también desaparece porque vuelve a el aspecto que tenía en un principio, que es este. Así que de nuevo una animación, creo que muy idónea y con una estética muy lograda para poner en cualquier página, y como vemos de un modo muy sencillo. Prácticamente terminado. Ahora simplemente vamos a optimizarlo. Para empezar, lo que vamos a hacer, aquí como ves hay una capa llamada backdrop que tiene como función que haya un fondo blanco que nos permita trabajar más cómodamente. Si no, realmente es muy difícil. Si trabajas en Photoshop, querer trabajar con fondos transparentes es un lío. Por eso mejor tener una capa que nos permita trabajar de modo más cómodo, y ahora es el momento en el que podemos eliminarla. Para hacerlo en la animación, de nuevo muy sencillo, vamos al menú, seleccionar todos los cuadros, y ahora, una vez seleccionados todos los cuadros, simplemente pulsamos sobre el botón, con lo cual en todos ellos ya desaparece ese fondo y queda el fondo transparente. Y ahora vamos a guardarlo optimizado como GIF. Recuerda que para este tipo de animaciones tienen que ser en formato GIF, y vamos a optimizarlo. Vamos a la paleta optimizar, que está aquí. En caso de no tenerla abierta, no sé dónde está, simplemente recuerda ventana, optimizar, y ya nos aparecerá. Aquí la vemos. Y vamos aquí ahora, pues simplemente configurar los datos según queramos que tenga pues más calidad, más tamaño, lo que queramos definir. Vemos aquí en formato que nos permite varios. En PNG también podríamos hacerlo. Vamos a dejar GIF. En tabla de colores vamos a poner porcentual y 256 colores. En transparencia, comprueba que esté marcado transparencia para que mantenga la transparencia original de las capas, y aquí también en mate deja blanco si ya está, si no, pues puedes elegirlo. Y con todos los fotogramas seleccionados, como ya debemos tener, pulsamos sobre cualquiera de ellos con el botón derecho y pulsamos aquí restaurar a fondo. Es el sistema que se utiliza para la transición de un fotograma a otro, para que no se intercalen píxeles y los borre antes de pasarlo. Con todos seleccionados, aquí donde pone el tiempo vamos a marcar 0,1 segundos. Y desde la animación pulsamos aquí y pulsamos sobre optimizar animación.
Comprueba que tanto rectángulo delimitador como eliminación de píxeles redundantes esté marcado y pulsamos sobre OK. Y de este modo ya tenemos nuestro GIF animado, creado y optimizado. Aquí podemos ver en las dos copias la diferencia entre el original y el optimizado. El resultado en cualquier momento podemos cambiarlo. Una vez hecho esto, simplemente podemos guardar el conjunto si queremos tenerlo, y ahora guardar optimizado como, y vamos a llamar por ejemplo H2O GIF, y podemos también ver el resultado final en el navegador. Pulsando sobre actualizar podemos ver el GIF en movimiento y el efecto del destello que creamos. Por tanto, ya hemos visto dos de los sistemas que nos permiten crear animaciones en. Cerramos y vamos a abrir el último de los archivos con los que vamos a trabajar. Y con el último de los sistemas para crear animaciones, que en este caso es el trabajo con máscaras, máscaras que nos van a permitir crear también animación. Para crear el ejemplo vamos a hacerlo con esta versión en castellano, en la que simplemente lo que hay que hacer es cambiar los textos. Aquí podrías poner los textos que quisieras, es lo mismo. Empieza comprobando que las tres capas, una con la imagen, que aquí vemos de la ola, y dos de texto, que las tres estén visibles, por lo tanto con el ojo presente. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara. Para ello comprueba que tengas la capa Wave seleccionada, y para poder crear la máscara lo que haces es pulsar la tecla Alt, nada más. Ahora simplemente sin pulsar ninguna tecla, aparte de la Alt del teclado, mueves el ratón hasta ponerlo en la separación entre las dos capas, y como ves cambia, aparece un nuevo signo. Recuerda que de momento solo tengo pulsada la tecla Alt del teclado. Cuando veas ese signo, pulsa clic izquierdo y observa cómo inmediatamente se crea una máscara de wave y olas. De este modo tan sencillo, como puedes ver ahora en la imagen, la capa Wave está enmascarada por el texto olas y aparece solo la imagen donde aparece el texto. Seguro que ya has trabajado antes con máscaras. Vamos a ver ahora de qué modo tan sencillo podemos animar este mismo proceso. Y para crear la animación, como siempre, empezamos por crear un nuevo fotograma, cuadro, como le llama aquí, y con este fotograma seleccionado y con la capa Wave seleccionada, pulsa sobre la herramienta mover si no lo está, y ahora empieza a mover y pulsa sobre la tecla Shift. Lo que vamos a hacer ahora es mover, como ves aquí donde tenemos las olas, vamos a ponerla por ejemplo a esta altura, para crear el movimiento cuando cambien los fotogramas. Recuerda que lo único que se va a ver es el cambio dentro de las letras que crean ese movimiento. Ponlo aproximadamente hasta por encima del texto. Con eso llega. Eso, según el efecto que quieras darle, puedes modificarlo un poco, pero en general, para tener un referente, en el primer fotograma que la capa Wave llegue justo hasta debajo de la palabra haciendo, y en el segundo justo hasta encima de la palabra haciendo, que haya esta modificación para que se vea como movimiento de las olas. Si de momento con estos dos fotogramas pulsamos sobre reproducir, pues ya vemos el movimiento, que desde luego ahora vamos a afinar utilizando las distintas técnicas que ya hemos visto para dar un efecto más realista de olas moviéndose. Y para lograrlo vamos a empezar por utilizar la técnica de intercalado o interpolación, con la que ya hemos trabajado hace un momento. Seleccionamos el fotograma 2 y de nuevo desde el menú intercalar, y aquí ahora en los datos señalamos aquí cuadro anterior, que aparezca para que intercale con el cuadro anterior. En cuadros añadir 2, en capas usar todas las capas, y en cuanto a parámetros posición, que es la que va a variar. Así que con esto tal como está, pulsamos sobre OK.
automáticamente se nos crean el resto de los fotogramas como lo indicamos. Comprueba que esté aquí marcado infinito, que como también ya sabemos es para que se esté reproduciendo continuamente. Ya está por seleccionar capas, y ahora si lo volvemos a probar, observa como el efecto ya es más realista, pero aún vamos a afinarlo más. Seleccionar los dos frames que ha creado pulsando mayúscula para seleccionar los dos, y de nuevo desde el menú pulsamos sobre copiar cuadros. Pulsamos sobre el fotograma 4 y de nuevo en el menú pegar cuadros, y ahora comprueba antes de pulsar sobre OK que ponga aquí pegar después de la selección para que nos añada a continuación y no los cambie. Pulsamos y vemos como nos crea dos nuevos fotogramas. Ahora solamente con el fotograma 5 seleccionado, para darle un mayor realismo vamos a cambiar la posición de estos dos últimos que hemos creado, y ya lo cambiamos, el 5 ha pasado a ser el 6 y 6 el 5. Y ahora lo que hacemos es seleccionar todos los cuadros, y ese nuevo efecto, para darle más suavidad, vamos a poner aquí 0,2 segundos para ralentizar un poco. De nuevo ya está. Si ahora pulsamos para reproducir, de nuevo a lo mejor no se ve muy bien el vídeo tutorial, irá en el ejemplo, sino cuando lo crees. Ahora el movimiento de las olas es mucho más realista y realmente parece que el texto está con las olas cubriéndolo. Pues ahora tendríamos que repetir el proceso de optimizar, guardar como GIF y usar. No voy a repetirlo desde luego, pero creo que con estos tres ejemplos que hemos visto queda claro la potencialidad del trabajo en Photoshop Image Ready para crear también animaciones. Pues llevaba un tiempo sin hacer videotutoriales de este curso, bueno, unas semanas, tampoco no mucho tiempo. He empezado otro curso, hay que repartir el tiempo. Espero muy pronto seguir con nuevos videotutoriales de este curso, que creo que hay mucha gente que le interesa. He recibido emails en los que me comentaban que a ver cuando ponía otro. Pues bueno, ya está el nuevo, que es el último que dedicamos a Image Ready, pero seguirá el curso de Photoshop Experto con otros muchos temas importantes y nuevas funcionalidades que presenta Photoshop CS2. Nada más, os habló Jesús Conde desde videotutoriales.com y el nuevo proyecto educalef.com, del que te puedes informar en nuestro sitio si te quieres lanzar a la aventura de compartir tus conocimientos